Hola y bienvenidos otra vez a su video podcast favorito, Hablemos harto de arte. En esta oportunidad vamos a estar realizando un análisis sobre el manuscrito La expresión corporal y el circo, de Mercy Matthew y Javi de Blas. Es un manuscrito muy interesante, ya que ellos toman y abordan varios temas del circo. Entre ellos hablan de cómo nuestra presencia escénica como artistas circenses es una presencia escénica que no hace parte únicamente del segmento clown o que no es algo que represente únicamente al tema del teatro, sino que más bien desde el tema de malabares, gimnasta, clown, las diferentes ramas del circo como tal, ya nuestro cuerpo tiene una postura, ya nuestro cuerpo tiene un lenguaje escénico y una puesta corporal. Y de cómo esto, según el enfoque que ellos le dan al inicio del manuscrito del libro, esto tiene mucho que ver de pronto con la educación física y con ciertos lenguajes corporales que son de una u otra forma universales. Y es que nuestro cuerpo ya habla incluso cuando no lo pensamos, según lo que ellos analizan en el inicio de su libro. En este orden de ideas, eso quiere decir que incluso para hacer malabares ya estamos teniendo un lenguaje escénico y una expresión corporal. Y este tipo de lenguaje escénico y expresión corporal, de hecho, es un lenguaje muy similar o un lenguaje que tiene pues algo de similitud con el lenguaje de pronto que utilizan otras ramas de deportes, otras ramas que pues no necesariamente tienen que ver con el circo. Nos comenta también otros temas muy importantes y es como a raíz de la historia han habido diferentes tipos de circo, ¿no? Pero también nos comenta cómo ha sobrevivido el circo gracias a la lucha de ciertos grupos, de ciertas organizaciones que no han permitido que el circo pare, que no han permitido que pues se detenga. Nos habla de cómo en el pasado, de cómo anteriormente lo que pasaba con el circo era que era una tradición, algo que saltaba de generación en generación, de familia en familia, y se iba generando que el más pequeño de la casa iba aprendiendo malabares, gimnasia y lo que hiciera falta para pertenecer a ese ambiente. Sin embargo, hoy en día ya contamos también con escuelas. Si eso es cierto, también es cierto que falta mucho, porque aunque ya hay escuelas, no hay una profesionalización como tal en una gran parte de países. Y es que, por ejemplo, si hablamos de Colombia, en Colombia no hay una universidad en cuanto a circo. Y lo más cercano que tenemos hacia ello es el técnico en artes circenses que brinda, en este caso, este centro, el Centro Juan Bosco Obrero. Pero si hablamos de Francia, si hablamos de otros países, de pronto tienen un poco más la especialización del circo como tal. Eso nos deja ver que hay mucho por avanzar. También nos cuenta cómo, de hecho, el clown en sus inicios no era como el clown de que pudieran tener palabra, aunque estamos hablando más del lenguaje corporal. Yo siento que es algo que analizando el libro y analizando diferentes fases del circo, del teatro puede ser también, el verbo, la palabra y nuestro lenguaje corporal igualmente siempre van a estar muy interconectados. Y es que hay muchas cosas que o se dicen habladas o las expresa el cuerpo, que incluso son cosas que si se dicen y se hacen con el cuerpo llegan a ser redundantes. En ese orden de ideas hablamos o nos cuenta un poco el manuscrito de que anteriormente el clown como tal era un bufón y su acto o su presentación, que además también nos menciona en el libro, es algo que viene de mucho tiempo atrás, donde data que incluso en tiempos pasados ya las personas más fuertes levantaban llantas de los carruajes de esos tiempos o se hacían de pronto también malabares recibiendo y lanzando con diferentes partes del cuerpo, jarrones de vidrio, jarrones de porcelana. Pero sin desviarnos del tema, en ese momento el clown, que no era clown sino bufones, no tenían verbo, sino que de hecho todo se realizaba a través de sonidos como tal y de su expresión corporal. Todo eso nos hace de ver que hasta el sol de hoy debemos seguir trabajando en nuestra puesta en escena, tanto de forma corporal, tanto de forma pues también con el verbo, y aunque el enfoque realmente de este manuscrito, de este libro, es la presencia escénica o más bien la expresión corporal, lo que también nos data y nos comenta es cómo pasaron muchas cosas diferentes, como por ejemplo el hecho de que al inicio el circo en sí eran los caballos
Y a raíz de eso fueron pasando muchas otras cosas que nos llevan, teniendo en cuenta el tema de los bufones, teniendo en cuenta el tema de que mezclado esta información más otra información de otro libro, que es El Gran Salto, en un inicio a los cirqueros o al circo, no se le decía al circo, sino que era como el circo del pueblo, el circo pues de la gente. Entonces cuando llegaba lo que se decía era como vienen los titiriteros, y a cualquiera nos hace pensar en títeres, pero es que realmente se referían a que llegó el circo, ya que en ese momento se les conocía de esa manera. Entonces, pues la idea es que podamos seguir aprendiendo en este largo camino y que nos puedan seguir acompañando en su podcast. Y recuerden que los acompañó Carolina Cortés en su podcast favorito, Hablemos harto de arte.